Hola, buenas tardes con todos. El día de hoy voy a explicar en forma resumida cómo se hace el diseño estructural de una losa para uso de cargas de almacenamiento. Es importante saber y diferenciar cómo se diseña una losa industrial y cómo se diseña una losa para pavimento rígido de tránsito vehicular. Ojo, son dos normas diferentes. He visto que muchos proyectistas eh, y muchos ingenieros geotecnistas que hacen los estudios de mecánica de suelos y después hacen el diseño de la losa, al final el cliente me envía los cálculos estructurales y me envían el estudio de mecánica de suelos y observo que el diseño estructural de la losa lo diseñan como si fuese una losa para tránsito vehicular, basándose en la norma del AISTO, basándose en la norma del CE010 para tránsito vehicular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En conclusión, son términos diferentes. No tenemos que confundir el diseño de losa y solamente analizarlo para un uso exclusivo, ¿no? Que son para cargas de tránsito. En este caso, vamos a usar el diseño de la losa industrial utilizando la norma del ACI 360, el cual es lo correcto. Existen varios métodos para analizar una losa industrial. En este caso, el método que vamos a utilizar es el método de la Asociación del Cemento Portland, del PCA, el cual utiliza eh, Abacus. Bien, voy a explicar cómo es la configuración estructural de nuestro proyecto. Acá tenemos acá tenemos nosotros el rack selectivo distribuidos en 5 niveles. Ya vamos a hacer un giro para que ustedes puedan apreciar más o menos ahí. Ok, ya, entonces voy a explicar cómo es que se diseña. Primero tenemos que saber cuál es el metrado de cargas, qué carga va a transmitirse a la losa. Entonces necesitamos saber en este caso el peso del pallet. En este caso, para el ejemplo que estamos proponiendo, el pallet pesa 1.25 toneladas por pallet. Esto quiere decir que si son dos pallets, tenemos 2.5 toneladas por nivel. Acá tenemos 2.5, 2.5, 2.5 y 2.5. Si hacemos la sumatoria, entonces acá estaríamos eh, transmitiendo una carga axial directa desde el poste omega hacia el piso, una carga a la compresión de 5 toneladas. Como la norma del PCA o el abaco del PCA utiliza otro sistema internacional, esta la convertimos a PCIs, que nos da un equivalente de 11 PCIs. El otro dato importante que necesitamos es saber cuál es el área de la placa base. El área de la placa base, en este caso, más adelante les voy a indicar, eh, la placa base es 7 pulgadas por 6, que equivalen a 42 pulgadas al cuadrado. Ese es el área. El otro dato que necesitamos es el esfuerzo a la compresión del concreto, que es 280 kilogramos por centímetro cuadrado. El otro dato importante es, necesitamos saber cuál es el coeficiente de balastro del concreto. Bueno, existen varios métodos para poder eh, determinar el coeficiente de balastro y de ahí obtener el módulo del azúcar rasante. El módulo del azúcar rasante, que es el valor del K, generalmente nos da libras por pulgada al cuadrado. Entonces nosotros, para diseñar el espesor de la losa, necesitamos todos estos datos. Primero vamos a explicar cómo obtenemos el módulo del azúcar rasante. El módulo del azúcar rasante, obviamente, tenemos 3 métodos para encontrar el módulo del azúcar rasante. El primer método es el ensayo de placas de carga. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos en el suelo una placa de 30 pulgadas de diámetro con una barra. A esta barra lo sometemos a una carga cíclica y con esta carga cíclica se puede obtener por el método de cargas repetitivas. Acá
métodos de cargas repetitivas, que es la norma del Alstom. Alstom me parece que es el T211, y el Alstom que es a través de las cargas no repetitivas, que es el Alstom T22. Entonces, con estos dos métodos nosotros podemos obtener cuál es la carga, y también obtenemos cuál es la deformación. Si dividimos la carga entre la deformación, vamos a obtener el módulo de reacción. El módulo de reacción con el índice de CBR, vamos a obtener fácilmente el módulo del azúcar rasante. ¿Ya? Ese es el dato importante que necesitamos. Ahora, también nos va a pedir, a ver, vamos a ver acá. En esta imagen tenemos el ensayo de placa de carga, como les estoy explicando. Acá tenemos la fórmula, medimos la carga entre la deflexión o la deformación que se tiene, y obtenemos después el módulo de reacción. El módulo de reacción con el valor de CBR del terreno que hemos obtenido, obtenemos el módulo del azúcar rasante del suelo, ¿no? Que es la característica del suelo. El otro método, si ustedes, obviamente hacer este ensayo es un poco es costoso. Entonces, bueno, en el estudio de mecánica de suelos generalmente les dan la estratigrafía del suelo, qué tipo de suelo es un suelo granular, es un suelo suelto, un suelo limoso, no compacto, compacto, con el ángulo de fricción, etcétera. Y con el índice de CBR nosotros nos vamos a la tabla del coeficiente de balastro y obtenemos el valor de K. Es otro método. Y el otro método también, de acuerdo al tipo de suelo, en la norma del ACI 360 también nos indica cuál es el valor de K recomendable de acuerdo al tipo de suelo. El otro punto es el factor de seguridad. El factor de seguridad, acá nosotros tenemos, generalmente puedes usar un factor de seguridad de 2 cuando el almacén es de alto tránsito, cuando es un operador logístico donde la carga es variable y muy repetitivo, trabajan más de 8 horas. Cuando el almacén es muy pequeño y la carga de rotación es baja, y también hay un menor tráfico de vehículos de montacargas, puedes usar un valor de 7 a 2, ¿no? Por ejemplo, en áreas donde no críticas, donde el cliente dice, no, pero es un almacén alquilado, donde acá mis cargas son mínimas, bueno, puedes usar un valor de 1.4 a 7. Para el caso de este proyecto nosotros vamos a usar un factor de seguridad de 2, FS de 2, ¿ok? El espaciamiento de racks, eso ya les voy a indicar cuál es la longitud de la viga y la longitud del marco. El módulo de rotura de concreto a los 28 días, la norma del ACI nos dice trabajar con un FC de 280, lo recomendable. El módulo de subrasante ya hemos explicado. Bueno, este es el abaco del PCA. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos saber cuál es la longitud de la viga, cuál es la longitud del marco, pero de eje a eje. En este caso tenemos una longitud de la viga de eje a eje de 100 pulgadas, que es esta línea acá. La longitud de eje a eje de marco es 1 metro, que es esta longitud de acá. Y entonces ya tenemos un dato, dos datos. Lo que necesitamos también obtener es el área efectiva de la placa base. Como la placa base les he dicho que hace un momento que es 42 pulgadas, que es 7 por 6, ese es el área de la placa base, los 4 pernos de expansión. Y acá tienes el poste omega de radar, ¿no? Entonces esta área 7 por 6 es 42, acá tenemos 42. Entonces lo que nos falta es el módulo de eh, nos falta la presión del suelo. ¿Cómo se mide cómo se calcula la presión? Simple. La presión es igual al esfuerzo de la losa, que es el valor de ds entre la carga. Ese es el esfuerzo de la losa que nos da en PSI. ¿Ya? Entonces, el valor de ds entre la carga tenemos que es igual a 5 toneladas, que equivale a 11 PSI, según lo explicado en esta imagen. ¿Ya? Si tenemos 2.5 toneladas por nivel, hacemos la sumatoria de cargas. El metrado de cargas nos da 5 toneladas. El módulo el módulo de rotura del concreto, ustedes saben que
el módulo de rotura de concreto es la resistencia a la tracción por flexión del concreto cuando se le somete a una carga máxima. Generalmente eso se utiliza para pavimentos y representa generalmente el 10 al 20% de la resistencia del concreto, ¿no? Que es el FC. Ya, entonces el módulo de rotura de concreto es 570 PSI. Ya tenemos un dato. El factor de seguridad es 2, como les indicaba anteriormente. Si dividimos el módulo de rotura entre el factor de seguridad, tenemos 285 PSI. Y después nos pide cuál es la carga de apoyo. La carga de apoyo sabemos que es 11 kips, que es la carga que transmite todos los pallets hacia el piso por medio del poste omega. El esfuerzo de la losa se divide entre el el esfuerzo del misible entre la carga de apoyo, que es 11. Si dividimos 285 entre 11 nos da un promedio de 25.9, que lo redondeamos a 26. Con estos datos de 26 PSI y estos datos de 42 pulgadas al cuadrado, nosotros nos vamos a la tabla y obtenemos, acá tenemos 42 PSI y nos vamos a 26, que está por acá más o menos. Este es el área de la placa base del poste, que en algunos casos lo llaman la placa base. Llevan 4 pernos o 2 pernos de expansión. Y 26 PSI que se encuentra más o menos por acá. En la intersección de estos dos jalamos una línea horizontal y interceptamos con la longitud del eje en el tramo de la viga, que son 100 pulgadas, para el eje del marco, que es 40 pulgadas. Trazamos una horizontal y con este abaco del PCA obtenemos el espesor por medio de la losa, ¿no? Que son 8.2 pulgadas más o menos. Pero como hemos usado un factor de seguridad, algunos lo utilizan, algunos lo ponen en su diseño un promedio de 8 pulgadas, ¿no? Que equivale a un espesor de losa de 20 centímetros. Bueno, inclusive acá puedes ponerlo un espesor de losa acá te da más o menos 8.2, 8.1, que puedes ponerlo 22 centímetros de espesor de losa, ¿no? Generalmente estos son los espesores de la losa para en dicha capacidad de carga, con un factor de seguridad de 2, con un FC de concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, eso es lo que les quería explicar, cómo es que realmente se diseña una losa industrial. Bueno, para evitar confundir con el diseño de una losa para pavimentos de tránsito vehicular, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.